El envejecimiento es un proceso biológico que tiene cabida desde el mismo momento en el que nace una persona. Es decir, que desde ese instante en el que nacemos ya empezamos a envejecer, aunque suene paradójico. Hay que diferenciar el envejecimiento de la vejez. Como recién mencionamos, el envejecimiento es un proceso biológico que tiene cabida durante toda nuestra existencia. Y la vejez es la última etapa de la vida que, según los autores expertos en este tema, muchos sugieren que comienza a partir de los 65 años de edad. Ahora, un punto importante que hay que aclarar es que el envejecimiento primario tiene que ver con el deterioro, si cabe la palabra, de los tejidos y de los diferentes órganos con el paso de los años. Algo que es lógico y natural porque por más que nos cuidemos, va a haber un intercambio de células, unas células se mueren, otras se reproducen, pero en esa interacción biológica el organismo, digamos que poco a poco se va desgastando y la eficiencia para todos esos procesos que tienen que ver con la reproducción celular y con el funcionamiento de la célula, pues va cambiando su comportamiento y no es lo mismo el comportamiento del organismo de un individuo que ya está entrado en años, que ya tiene una edad avanzada, de alguien que es más joven. Ahora, ese tipo de envejecimiento puede tener, digamos, una mejor calidad dependiendo de los hábitos que adoptemos y de las herramientas que le demos al organismo para responder a ese paso de los años. Este tipo de envejecimiento, el envejecimiento primario, tiene más que ver con la tasa metabólica y con el estrés oxidativo, que son procesos naturales en cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento del organismo para obtener y gastar energía. Por otra parte, el envejecimiento secundario está más relacionado con los hábitos que adoptamos, fundamentalmente lo que tiene que ver con nutrición, actividad física y descanso, pero también es importante el ambiente que nos rodea, pues no es lo mismo vivir en el campo que vivir en la ciudad. Y ojo, tampoco es lo mismo vivir en una ciudad grande donde la industria es muy desarrollada, donde el nivel de contaminación es mucho más elevado, que en una ciudad pequeña o en un pueblo. Todos estos factores van a generar un deterioro en el organismo y en la salud y van a generar también cambios no deseados en la composición corporal. Y aquí viene entonces algo importante. El envejecimiento primario no depende de nosotros, es una condición biológica que se instala, digamos, en nuestro organismo en el mismo momento en el que nacemos. En cambio, el envejecimiento secundario sí depende mucho de lo que nosotros hagamos y de los hábitos que adoptemos. Salvo una situación fortuita, no podemos evitar llegar a la vejez. ¿Sí? Hay personas que desafortunadamente se mueren jóvenes y los que no se mueren jóvenes van a llegar a esa etapa de la vida, pero sí depende de nosotros el hecho de llegar más saludables, con menos deterioro físico, con menos desgaste en la composición corporal y con una mejor funcionalidad. Hay algo importante que debemos mencionar y es que el envejecimiento se debe, entre otras cosas, al estrés oxidativo. Recordemos que necesitamos oxígeno para obtener energía. ¿Qué pasa? Cuando comemos, los 3 macronutrientes que ingresan al organismo, ya sean las proteínas, las grasas o los carbohidratos, digamos que se desdoblan en moléculas más pequeñas para que puedan ingresar a la célula. Entonces, las proteínas se desdoblan en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y los carbohidratos en glucosa. Una vez ingresan a la célula, pueden ingresar ya a la mitocondria. Y en ese proceso químico que se llama oxidación, a través de las enzimas mitocondriales que se encuentran en los pliegues de la membrana interna de la mitocondria, podemos obtener 3 cosas: agua, dióxido de carbono y, lo que más nos interesa para las diferentes funciones biológicas, energía. La obtención de esa energía se da porque se construye una molécula que nos permite utilizarla, el famoso ATP o adenosintrifosfato. Pero no olvidemos que también se genera dióxido de carbono y, de hecho, en ese proceso de oxidación, lo que más se produce es dióxido de carbono. Por ejemplo, en el metabolismo de las grasas, para su oxidación y degradación, se puede generar incluso un 84% de dióxido de carbono. Entre más oxígeno consuma una persona, tal vez más se acelere su envejecimiento. Por eso vemos que algunos de los atletas de alto rendimiento, y cuando hablamos de alto rendimiento nos referimos a los mejores del mundo en su disciplina y a aquellos que se la pasan gran parte de la jornada entrenando, se ven un poco más viejos que otros de su misma edad. Esto se debe a que en esa interacción bioquímica por la obtención y la utilización de energía se generan unos radicales libres. Esos radicales libres, en su interacción con el sistema antioxidante que mitiga los efectos de los mismos, es lo que a la postre genera el envejecimiento, porque en la medida en la que consumimos más y más oxígeno se genera más estrés en ese sistema, más radicales libres y en la mayoría de los casos más envejecimiento. Ojo, no estamos diciendo que la actividad física y el deporte nos van a envejecer, no, estamos hablando del estrés oxidativo en aquellos atletas que son los mejores del mundo y que rinden a un alto nivel.
Las personas normales que van al gimnasio 1 hora por día o que están en programas de actividad física están, digamos, en un contexto diferente porque ese tipo de actividades son saludables. El alto rendimiento está catalogado por algunos autores como actividades no saludables, o sea, ellos no buscan llegar muy aliviados, ser muy longevos en su última etapa de la vida, sino que lo que buscan es batir récords, romper marcas y ganar títulos. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con nuestro organismo? Hay algo muy concreto y quizá todos hemos escuchado hablar de la mitocondria, ya sea en la escuela o incluso algunos en la universidad. O simplemente en las redes sociales hemos escuchado a algún divulgador hablar de la mitocondria. ¿Qué pasa con la mitocondria? Esta es una especie de comando que tiene el metabolismo y que está implicada en múltiples procesos del mismo. Está relacionada con la respiración celular, con la obtención de energía, con la generación de radicales libres, con alguna transmisión de material genético propiamente de la mitocondria. Hay mitocondrias funcionales que se van a deber a una correcta alimentación y a un adecuado descanso. Cuando hablamos de descanso nos referimos al sueño nocturno. Nos van a dar la posibilidad de estar más o menos aliviados. Es decir, que cuando tenemos hábitos sanos, nuestras mitocondrias van a tener una mejor funcionalidad y nuestra salud se va a ver más beneficiada. Pero cuando nuestros hábitos no son sanos, la funcionalidad de la mitocondria se va a ver alterada y vamos a tener posiblemente muchos problemas de salud. ¿Qué pasa con la actividad física y con el ejercicio? Esta es la que nos permite la reproducción de las mitocondrias. Cuando comemos bien y descansamos bien, aseguramos o por lo menos le damos las herramientas necesarias a la mitocondria para que funcione bien. Pero cuando hacemos actividad física le damos la posibilidad de que se reproduzcan y aumenten en número. Ahora bien, el deterioro de algunos tejidos como el tejido óseo o en el caso de el adulto mayor que pierde aceleradamente o por lo menos más rápido la masa muscular que un adulto joven, es importante tener en cuenta que la actividad física y concretamente la subcategoría de ejercicio de fuerza va a ayudar a mitigar mucho de ese daño. Esto significa que podemos llegar con una mejor funcionalidad y siendo más independientes a esa última etapa de la vida. Cuando hacemos ejercicio de la fuerza, ya sabemos que hay una prescripción del ejercicio, que debemos ser muy cuidadosos, pero también sabemos que la salud no puede estar divorciada de la fuerza. Un adulto mayor que no ejercite la fuerza, y cuando hablamos de fuerza no nos referimos solamente a levantar peso, sino también a algunos ejercicios con banda, con autocarga, con poleas, etc. Con eso estamos garantizando, o por lo menos dándole muchas herramientas al organismo para que preserve sus tejidos. Ahora, ¿qué pasa con los cartílagos? Los cartílagos son anisotrópicos y avasculares. Eso quiere decir que cuando se empiezan a deteriorar no cicatrizan. Por lo tanto, podemos decir que es un daño que no tiene reversa. Entonces allí tenemos que ser mucho más cuidadosos. Cuando a una persona se le diagnostica daño en el cartílago, también es contraproducente que deje de hacer actividad física o ejercicio. Lo que hay que hacer es prescribir con otros profesionales del área de la salud el ejercicio para que esa persona no sufra más daño del que ya ha sufrido y que pueda tener mejor calidad de vida. Entonces, por ejemplo, entre un entrenador y un fisioterapeuta pueden prescribir el ejercicio para una persona que tenga daño en el cartílago. Ahora bien, lo ideal sería prevenir ese tipo de daños a través de el entrenamiento de la fuerza, el trabajo de la movilidad articular y algunas evaluaciones funcionales para intentar percatarnos de que el aparato locomotor está funcionando de manera adecuada y no llegar a esas situaciones extremas. Entonces, cuando tenemos un porcentaje ideal de masa muscular, que recordemos que para las mujeres es aproximadamente el 33% de su composición corporal y para los hombres el 40%, pues va a ser más difícil que se generen esos daños porque la masa muscular nos da sostén en el sistema articular y nos protege de ese tipo de lesiones. ¿Qué pasa con el aparato cardiovascular? Que estos tejidos también se van envejeciendo, pero cuando hacemos tanto ejercicio de fuerza como ejercicio cardiovascular, podemos mitigar mucho del daño que se genera por el deterioro de estos tejidos. Por ejemplo, sufrir de la presión arterial o tener una diabetes, que a veces la diabetes también genera daños en distintos tejidos. Al hacer actividad física y comer adecuadamente, vamos a provocar un entorno preventivo para este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles que generan tanto daño. Hay un dato muy importante y nace de una investigación colosal para la revista Nature que llevaron a cabo McGibb y Hargreaves sobre el entrenamiento y sus efectos en la salud. A través de un trabajo colosal, la muestra fue muy grande, por largo tiempo, no fue una investigación que duró poco, sino que le dedicaron mucho tiempo, lograron descubrir que a través de la actividad física y el ejercicio físico se pueden prevenir más de 30 enfermedades crónicas
no transmisibles. Entonces, por eso es tan importante promover el movimiento como hábito fundamental para la calidad de vida y para la promoción de un estilo de vida saludable. No olvidemos entonces que envejecer es un proceso inevitable, pero que a la vejez se puede llegar con más funcionalidad y con más independencia si cuidamos de nuestros hábitos. Esos hábitos le van a dar a nuestras organelas, sobre todo a las mitocondrias, la posibilidad de funcionar mejor para prevenir distintos tipos de enfermedades que suelen afectar muchísimo la calidad de vida de un adulto mayor.